Un día del otoño de 1992 me acerqué con José Manuel Caballero Bonal a ver la estatua del samurái que está en la orilla del Guadalquivir a la altura de Coria del Río. Íbamos allí por expresa petición del escritor jerezano, al que por fin el Premio Cervantes ha dado ya el trato que merece y el reconocimiento que merece su maestría literaria. Él me había repetido varias veces que esta historia le interesaba mucho, y es razonable, porque en aquel laberinto entre onírico y mítico que él había gestado en el Bajo Río, esa tierra de argónidas que él había convertido en la sede y en el territorio de sus novelas, ¿cómo iba a encajar un samurái de rodete y katana? Así que quiso ir a verlo y fuimos. Yo me empecé a empeñar en contarle las historias de aquello, mientras él miraba alternativamente a la cara del samurái y a las aguas fluyentes del río, que a esas horas de la tarde, para quien sepa mirarla, ofrecen siempre una invitación a la serenidad y a la reflexión. Y en un momento interrumpió mis palabras y me dijo: no te confundas, querido, ahí no hay historia, ahí lo que hay es mucha literatura. Y unas sensaciones parecidas debió sentir unos años antes Susaku Endo. Susaku Endo, un escritor japonés de Tokio, muerto en 1996, que a finales de los 80 había publicado esta novela, El samurái, cuya primera edición en castellano es del año 91. Y es una novela en la que trata de esta singular aventura que hemos llamado nosotros aquí, del viaje de estas embajadas japonesas que en 1614 acabó arribando en nuestras tierras. Este escritor japonés, cuya literatura algunos han comparado, alguna crítica occidental ha comparado con Graham Greene, se centró en contar la periferia humana, la peripecia humana de todos estos viajeros que tuvieron que atravesar para llegar aquí 2 océanos y un continente, de ida y de vuelta. Él era de una familia católica, él mismo católico, y estos temas relativos a las luchas de religión en Japón del siglo XVII le interesaron mucho, tanto que antes de morir, el año antes de morir, publicó otra novela llamada El silencio, en el que cuenta la historia de un cristiano japonés del siglo XVII que hace apostasía para seguir viviendo de manera privada una religión que públicamente no podía desarrollar por las persecuciones que entonces se estaban produciendo. Es verdad, había literatura, me dije yo, pero había aquí también muchísima geografía. Porque esta historia, la historia de esta singular experiencia viajera, aventurera, como gran parte de los hechos con los que se construye el relato histórico, no se explican nunca bien del todo si no se tienen en cuenta los fundamentos geográficos que están sustentándolo. Y eso pasa también aquí, a propósito de la misión que he hecho. Permítanme un excurso muy breve, aunque no sea más que para que se note que además de un apasionado por las cosas de mi pueblo y por los japoneses, soy catedrático de geografía. El relacionar la importancia que tienen las componentes geográficas para poder explicar los hechos históricos no es algo que pueda predicarse aquí y ahora y solo para este caso. Al contrario, es una experiencia y una constante común. Recuerdo a este propósito que a mediados del siglo pasado, un geógrafo alemán llamado Oriso Tremba publicó un libro que fue una de las primeras lecturas que yo manejé cuando empecé a dar clases en Cádiz, que se llamaba Los fundamentos geográficos de la historia, y trataba exactamente de esto. Y luego me encontré también con estas relaciones entre el valor de los territorios y el valor de la geografía y de los hechos que suceden en él, cuando manejé manuales de la geografía política, de la geopolítica, que fue una subdisciplina de la geografía que en la segunda mitad del siglo pasado tuvo también una importancia que luego ha declinado. Yo entré ahí justamente cuando en mi pasado gaditano hice algunos estudios entre la geografía y el poder, estudiando la geografía y el poder,
y su plasmación en la ordenación del territorio, concretamente en el caso de las fronteras. Y más recientemente, la geografía radical francesa llegó a considerar que el conocimiento geográfico para los hechos históricos no solo era un dato fundamental para ser explicado, sino más aún para ser producidos, de forma tal que antes de que los estados y antes de que las potencias pudieran realizar operaciones de conquista, de colonización, de ataque o de control de un territorio, lo primero que reclamaban era justamente el conocimiento puntual de ese territorio. Esa es la filosofía que está en la base de una obra que todos los geógrafos hemos manejado, de Yves Lacoste, y que se llama La geografía, un arma para la guerra. Pues bien, de eso es de lo que quiero yo hablarles aquí lo más brevemente que pueda, de que para explicar bien la misión que he hecho, además de historia y además de literatura, nos hace falta la geografía. Era el día 21 de octubre de 1614 cuando el samurái Hasekura Rokuyemon Tsunenaga, acompañado de un fraile franciscano llamado Luis Sotelo y un reducido grupo de servidores, entró en Sevilla. Entraron desde Triana por el puente de Barca y habían llegado allí desde Coria del Río, en una serie de carrozas engalanadas que les había hecho llegar ex profeso el concejo de la ciudad de Sevilla. Todos los cronistas, desde el poco creíble Escipión Amati, digo Escipión Amati poco creíble porque es un dato notorio que escribía al dictado lo que le iba diciendo el cura franciscano Sotelo y que, por tanto, dio del viaje una visión edulcorada y terriblemente falsa. Pero otras fuentes más fiables, como los anales de Ortiz de Zúñiga, que son del siglo XIII, y sobre todo un libro muy pequeñito, muy interesante, que publicó a finales del siglo XIX, el que era cronista de la ciudad de Sevilla, don José Velázquez, publicó un librito que se llamaba La embajada japonesa a Sevilla en 1614, donde daba todos estos detalles y reconstruía y recogía todas las fuentes antiguas. Curiosamente, ese libro, que era un libro raro, inencontrable, podemos manejarlo hoy gracias a que una personalidad tan atractiva como Jesús Aguirre, duque consorte de Alba, publicó una edición facsímil del mismo en víspera de la Exposición Universal de Sevilla, justamente cuando Jesús Aguirre era comisario de aquel pabellón de Sevilla que tuvo luego un final tan conflictivo. Pues bien, ¿por qué en Coria del Río? ¿Por qué se detuvieron allí y no en otro sitio? ¿Por qué allí, si realmente venían a Sevilla? Y en todo caso, ¿puede explicarse todo lo que les sucedió a estos embajadores solo como una obediencia a la irrefrenable voluntad del Señor poderoso que les mandaba? ¿O la geografía tuvo también algo que ver en todo ello? Eso es lo que yo me propongo dejarle meridianamente clara. Recurrimos para empezar a un texto de la novela de Endo. La novela de Endo está hecha con un rigor histórico tan severo que además de una literatura y una narración muy entretenida, es una fuente histórica importante. Os traigo un hermoso presente y al observar los ojos del tío del samurái, que los ojos del tío del samurái resplandecían, cuando oyó estas palabras agregó: no es la noticia de una guerra. O sea, la buena noticia no era una guerra. Haríais mejor en abandonar el sueño de volver a Kurokawa distinguiéndoos en un combate. Vengo con una noticia que os dará mucho más mérito que una batalla. Sabéis que su señoría está construyendo una gran nave en Ogatsu. Esta nave llevará a los extranjeros que la mar arrojó hasta las costas de Kisu, a una tierra distante llamada Nueva España. El señor Shiraishi sugirió vuestro nombre y se os ha ordenado que viajéis a Nueva España como servicio a su señoría. El samurái no llegaba a comprender lo que le decía el señor Isida. El samurái jamás había oído antes ese nombre e intentó repetirlo mentalmente. Nueva España. El señor Shiraishi os habló hace algún tiempo en Ogatsu
y ha dicho que en el Consejo de Ancianos que no desempeñaríais mal esta misión, de modo que si os distinguís en ella, quizás él quiera devolveros el feudo de Curocaba a vuestro regreso. Ya podéis intuir algo de lo que hay en el fondo. Este breve texto nos permite saber algo de los personajes. El samurái Hasekura Rokuyemon Tsunenaga, miembro de una familia arrojada de sus tierras a causa de la derrota en una de las inacabables luchas feudales de su tiempo. La buena noticia que le trae el emisario del señor feudal, Date Masamune, señor de Boju, el poderoso dueño del noreste del Japón, no era ir a una batalla como esperaban, sino un confuso viaje a una tierra incógnita, Nueva España, en una nave construida en Ogatsu. Este es el nombre que le da Endo al lugar, aunque en realidad sabemos que es Isinomaki, el pueblo de la bahía de Tsukinoura, que se hizo tristemente famoso porque fue literalmente arrasado por el tsunami. Y que además este barco llevaría a una serie de extranjeros que la mar ha arrojado a las costas de Japón, que no eran otro que portugueses y españoles que andaban merodeando por aquellas costas en incursiones exploratorias por el archipiélago. El otro personaje de Hasekura, el otro personaje es Luis Sotelo, un franciscano de origen sevillano, predicador en Japón, a quien Masamune elige como un eficaz intérprete para poder exponer sus razones ante las autoridades españolas. ¿Cuáles eran los intereses? ¿Cuáles los objetivos para ir desde Japón hasta Nueva España? Estaban claros. La posibilidad de integrarse en las prácticas comerciales ya abiertas en el Pacífico y que se relacionaban a Manila con Nueva España. Una ruta por la que fluía a través del galeón de Manila una cantidad ingente de riqueza. Para ello había que contar con la autoridad española y para hacer llegar la solicitud necesitaban a un traductor que conociera bien también el Japón. Y ese personaje era el cura Sotelo. Pero Sotelo no estaba obligado a las obediencias que atenazaban al samurái y planteó contrapartidas. Y esas contrapartidas eran facilitar la continuidad de la evangelización en Japón y el sueño personal, nunca explicitado del todo por alguien tan taimado como el franciscano, de poder ser el primer obispo que se nombrara por el Papa en aquellas tierras. Por el contrario, el samurái dice: mi único talento es la capacidad de aguantar, como hacen los campesinos, sin ir jamás contra la corriente. Quizá el Señor atribuya algún valor a esa perseverancia. Pero Sotelo era otra cosa y estaba llamado por eso a convertirse en la pieza clave de todo esto. Masamune era buen conocedor de la existencia del galeón de Manila, esa estructura de conexiones comerciales que atravesaba el Océano Pacífico y que enlazaba las tierras hispanas de Nueva España con la de Manila. Para arribar a este destino, los buques utilizaban una ruta que había sido abierta poco antes, en 1565. Fue el año en que el llamado galeón de Manila hizo el primer recorrido completo, quiere decir, volviendo también desde Manila hasta Acapulco, porque esta ruta, como la Atlántica, fueron en realidad sistemas de navegación complejos, ideados por la corona española tras un tiempo de inevitables ensayos, como dice José Luis Comellas, porque, siguiendo al mismo autor, la realidad americana resultó ser tan inmensa e inesperada que del mismo modo que hubo que inventarse virreinatos y gobernaciones, reducciones y encomiendas, la asimilación cultural o las técnicas misionales, fue también necesario arbitrar un sistema de comunicación y transporte que ni en la distancia ni en los tiempos de navegación sin escala tenían precedentes históricos alguno. La complejidad que fueron adquiriendo estas operaciones hizo preciso que se crearan incluso flotas secundarias o auxiliares, que actuaban como redistribuidores y suministradores de los productos, todas ellas además con puntos de conexión entre la Atlántica y la Pacífica. Un elemento importante
fue precisamente la conexión establecida entre las dos redes, entre los dos continentes, que se hacían por dos vías. Una, la más corta, entre Panamá y Portobelo, y otra, la más larga, que sería por la que atravesarían los viajeros de la misión Queixo, desde Acapulco a Ciudad de México, de Ciudad de México a Veracruz. De las dos flotas que había en el Pacífico, la septentrional era la que tenía su puerto y base principal en Acapulco, hasta el que llegaban mercancías procedentes de Centroamérica, pero en el que su gran actividad y fuente de negocio era la regular arribada del galeón de Manila a partir del año 1665, en que se completó la ruta. Porque aunque el viaje desde América a Filipinas, la parte inferior de ese mapa, de ese esquema, el viaje desde América a Filipinas era ya conocida desde que lo hizo Magallanes y Elcano en 1521, lo que estaba sin resolver era la vuelta, estaba sin resolver el llamado tornaviaje. Y esa fue la gran aportación de dos marineros españoles que fueron Legazpi y Urdaneta. El gran hito de esta expedición dirigida por Manuel López de Legazpi fue establecer la ruta del tornaviaje a Nueva España, hecho que se realizó en 1565, cuando la nao capitana San Pedro fondeó en la bahía de Acapulco el 8 de octubre, después de haber zarpado de Cebú el 1 de junio de ese mismo año. Lo había conseguido aprovechando la corriente del Japón y los vientos del oeste que desde allí, desde esa costa noreste, exactamente la del Masamune, partían. Así llegó a Cabo Mendocino, desde donde puso rumbo al sur para llegar finalmente a Acapulco. Esta ruta, precisamente porque fue cartografiada, no descubierta, pero sí cartografiada por Urdaneta, en la literatura histórica se la conoce justamente como la ruta de Urdaneta. Tenían que dar un rodeo, y el rodeo era, como veis ahí, adaptarse a las corrientes oceánicas. El rodeo que permitió hacer esta ruta era subir hasta la latitud del paralelo 40 grados, es decir, a la altura del punto de la costa nororiental del Japón, donde enlazaba con la cabecera de la corriente del Kuroshio, que eran vientos que sin solución de continuidad llevaba a los buques sin error posible hasta las costas de Nueva España. Primero a Cabo Mendocino y luego navegando unos días hacia el sur al puerto de Acapulco. Fíjense que estas son ya referencias geográficas concretas. Todas estas experiencias viajeras se están produciendo al mismo tiempo que los hombres, que los científicos, que los viajeros están descubriendo una nueva imagen del mundo, un nuevo imago mundi. Y ese descubrimiento es la suma de experiencias prácticas de viajeros y de reflexiones teóricas de científicos. Y también entonces, como siempre que la ciencia avanza, rompiendo tradiciones, se vieron envueltos en resistencias inexplicables, porque lo que con estas ideas estaban dejando atrás era la visión del mundo que habíamos heredado desde la época de Ptolomeo. Date Masamune quizás no tenía todos estos conocimientos, todas estas razones geográficas, las claves de las mismas tal vez no las conocía, pero lo que sabía era suficiente. Sabía que aquellas costas del noreste del Japón, sobre las que él extendía su poder, eran las más adecuadas para emprender la conexión internacional con Nueva España a través de la ruta del galeón de Manila, que transitaba por delante de sus tierras. Por ello ordenó construir un buque, como los españoles, el llamado galeón de San Juan Bautista, en el que, junto a comerciantes y servidores, se embarcaron aquellos esforzados navegantes que capitaneaba un samurái modesto, convertido de pronto en embajador de su señor, Hasekura Tsunenaga. Nuestra nave zarpó de Tsukinoura, un pequeño puerto de la península de Ojika. La nave cabecea mientras avanzamos hacia el noreste, ¿veis? El rodeo de Urdaneta, por el frío océano Pacífico. Hace 3 días que vimos por última vez las islas, pero sin embargo las gaviotas llegan todavía hasta aquí volando desde alguna parte, rozan las crestas de las olas y se posan en los mástiles. Comentario interesantísimo porque la llegada de las gaviotas hasta los buques
era para los marineros la señal inequívoca de que no se habían alejado de la tierra, que seguían navegando cerca de tierra. Nuestro barco se aproxima a los 40 grados, a la corriente del Kurosivo, 40 grados de latitud norte. La dirección de los vientos es favorable y la corriente ayuda al San Juan Bautista en su viaje. Al atardecer vieron siluetas de montañas en el horizonte. Era Cabo Mendocino. El cabo no tenía puerto y el galeón tuvo que fondear en mar abierto. Al día siguiente se dirigió al sur, completando la vuelta. La mañana del 10º día después de partir de Mendocino, avistaron una costa cubierta de árboles que se extendían hasta muy lejos. Era el primer pedazo de Nueva España que los japoneses veían. Al día siguiente, el barco se aproximó a la costa. El calor era sofocante. Las gaviotas otra vez volaban alrededor de la nave, es decir, estaban cerca. ¡Acapulco!, gritó una voz jubilosa desde un mástil. Dejemos aquí a los viajeros, que ahora deberían recomenzar una nueva etapa de su camino, y remitamos, porque no hay tiempo para hacerlo, a los estudios de los historiadores, las incertidumbres que acompañaron a su paso por Nueva España, muy especialmente desde el momento en que descubrieron que en Nueva España, a donde tanto trabajo les había costado llegar, no encontrarían respuesta para sus demandas. Hubo enfrentamientos violentos en Acapulco, recepciones y consultas repetidas e igualmente estériles con el virrey, peligros frecuentes en los caminos, por los que merodeaban siempre los salteadores. Tengan en cuenta que estamos hablando del camino que conectaba las riquezas de Acapulco con las riquezas de Veracruz. Y aquí hay un hecho sobre el que me permito solicitarles, por la condición de Japón que me alberga, un punto de atención, si todavía estaban despiertos. En estos encuentros y en estos recorridos de nuestros viajeros por estos caminos cercanos a la Ciudad de México, el profesor Juan Gil, de la Universidad de Sevilla, autoridad incontestable en los estudios del Pacífico en estas épocas históricas, autor de ese Samuráis, Hidalgos y Samuráis, que es el libro de cabecera para todos nosotros, nos cuenta lo siguiente. Los japoneses que viajaban por Nueva España se sorprendieron al encontrar cómo en el camino les salían al paso otros japoneses. Ellos tenían la convicción de que eran los primeros japoneses que llegaban a Nueva España, pero en el camino encontraban otros. Juan Gil dice que a través del galeón de Manila, los japoneses, como Grumete, como Polizones, estuvieron llegando a América desde finales del siglo XVI. Y hay uno de ellos al que Juan Gil localiza, con nombre y apellido. Llegó como Grumete en el galeón de 1594 y tenía ya castellanizado su nombre. ¿Sabéis cómo se llamaba? Cosme Japón. Es decir, que el patronímico que al castellanizarse su nombre se le da a un japonés en el México de 1594 no es Zipango ni es ninguna de esas nombres extrañas que se asocian a la literatura de la época colombina, sino que es sencillamente Xapón con X, que deriva en el Japón actual. Es decir, en 1594 se hacen en México lo mismo que en 1614 o 17 hicimos nosotros en Coria del Río. A los aportes de la historia remito también las truculentas conversiones, los bautizos ficticios que muchos viajeros japoneses hicieron en Ciudad de México, las tensiones, las negociaciones con el virrey, todo ello antes de abandonar Ciudad de México, algo que los japoneses decían estar deseando, porque la mayoría de ellos en México sufrieron el mal de altura. De este modo, los expedicionarios de la Keicho tuvieron que buscar un lugar donde embarcarse para seguir ahora su experiencia atravesando el Atlántico y llegando a España. Llegaron a Veracruz, el punto desde el cual las tropas hacían la travesía atlántica. Mirad cómo lo cuenta Endo.
soplaban los alisios, otra vez el chorro de los vientos, otra vez la geografía. Soplaban los alisios cuando llegamos a Veracruz. Veracruz es un puerto azotado por los vientos. 2 días después lo comprobamos cuando fuimos a visitar al comandante de la fortaleza de San Juan de Ulúa, que es ese islote que veis ahí. El viento soplaba con tal fuerza que apenas podíamos respirar. Esperábamos conseguir pasaje en alguno de los barcos de la flota española que de vez en cuando fondeaban aquí, mientras se preparaban para cruzar el Atlántico. Veracruz era efectivamente entonces el punto de partida de los tornaviajes. Esta histórica ciudad que fundó Hernán Cortés junto a Francisco de Montejo y Alonso Hernández de Portocarrero fue el punto desde el que partieron hacia España ingentes cantidades de metales preciosos que durante siglos cambiaron las estructuras económicas no solo de España, sino también de toda Europa occidental. Y sin embargo, a pesar de la aureola mítica que rodeaba a Veracruz, el profesor Pérez Mayaína, también de la Universidad de Sevilla, dice que estaba formada cuando llegó Jasecura. Era una ciudad de apenas 400 vecinos españoles. Y todavía en su totalidad las casas estaban hechas con tablas y solo unas pocas comenzaban entonces a construirse de cantería. Su condición, lo que le daba importancia, era esa funcionalidad portuaria, pero también ese era el principal de sus problemas. Nada había más cotidiano en Veracruz que una sucesión de asaltos. Por ello las autoridades decidieron fortificarla y convertir a Veracruz en el modelo de las fortificaciones hispanas en el Caribe. Unas fortificaciones hispanas que llegaron a ir después de haberse ensayado con éxito en la mayor parte de las ciudades plaza fuerte de España y muy en particular en una, en mi querida ciudad de Cádiz, porque el maestro de los ingenieros militares que fortificó Cádiz, Ignacio Sala, fue después también el maestro de las fortificaciones de Veracruz. Desde aquí, en un galeón llamado San José, los japoneses pudieron embarcarse en una flota que en aquel año mandaba Antonio de Oquendo, un marinero español curtido en 100 batallas. Salieron de Veracruz el 10 de junio de 1614 y 13 días después llegaban al puerto de La Habana, que desde 1561 jugaba el papel de concentrar a los buques, de preparar el convoy y de ser justamente el último puerto de atraque antes de iniciar la travesía atlántica. Desde La Habana la flota de galeones iniciaba el camino a España, siguiendo una ruta muy experimentada ya por los marineros, que conocían bien sus tramos de bonanzas y de peligros, su duración y sus exigencias. Por razones que aquí también tienen que ver con el flujo de los grandes vientos, aquí la corriente de los alisios y la corriente del Golfo, este viaje se hacía por una ruta más al norte que la que se hacía a la ida. La ruta de ida, como sabéis, salía del Guadalquivir, enlazaba con Canarias y de Canarias, siguiendo la cabecera de los alisios, llegaba hasta las Antillas. Esta, como en el Pacífico hemos visto, se tiene que hacer por una ruta que obligará a subir hasta los 40 grados de latitud, dejarse llevar y después de llegar a las Azores, bajar también un tramo hacia el sur hasta encontrar la bocana de entrada del Guadalquivir, que es ya el punto de llegada para el que era su puerto de destino, que era Sevilla. Quedaba solo subir el río, solo subir el río. Quizá eso pensaron los japoneses. Después de 2 travesías oceánicas, al fin, ¿qué iba a ser subir el río? Un paseo. La primera señal de que eso quizá no fuera así es que el duque de Medina Sidonia les atendió. Al duque de Medina Sidonia le habían llamado desde el Cabildo de Sevilla diciendo que llegaba la embajada japonesa, que les atendiera, y la manera de atenderlo fue que les hizo subir el río en 2 galeras y no en el galeón que traía. Les hicieron entrar en unas galeras que, como ha dicho Comellas, y como he podido leer también en el Diccionario Marítimo Español de José Lorenzo, son barcas muy manejables
Dice Comella, fueron muy útiles para la conquista, pero en absoluto útiles para la colonización y mucho menos para el comercio. De forma que al cambiarles el tipo de barcos para darle facilidad para subir el río, estos japoneses debieron darse cuenta de que algo había ahí. Fijaos, este plano, que es un plano del siglo XVIII, de principios del siglo XVIII, y que responde muy bien a la descripción que en 1526 dejaba del río Andrea Navallero. El Guadalquivir es navegable hasta la puente de Sevilla y la marea creciente del océano llega hasta 2 leguas más arriba. Esto es, hace retroceder al río con gran ímpetu, lo cual facilita la entrada de las naves. Antes de entrar en la mar, el río forma algunas islas, dividiéndose en 2 brazos que aún quedan harto grande. Efectivamente, el Guadalquivir, por el que ellos tenían que atravesar, era entonces una fuente continua de problemas, justamente en el momento en que más se les necesitaba por el servicio que prestaban para la navegación. ¿Cuál era, en definitiva, cuáles eran los problemas que el Guadalquivir planteaba? En síntesis, por resumirlo mucho, me lo van a permitir, en síntesis, lo que en el río pasaba es que al mismo tiempo que el volumen de los barcos que hacían el comercio con Indias se iba haciendo mayor, el calado del río, es decir, su profundidad, se iba haciendo menor. Tenemos datos precisos. Entre 1500 y 1700 se produjo una enorme evolución en el tamaño de los barcos. En la segunda mitad del siglo XVI, hay ya oscilaciones muy claras. Y a mediados del siglo XVII, cuando llegaron los japoneses, ya se ha generalizado un tipo de barco entre 500 y 1.700 toneladas. Llegado a lo cual el Guadalquivir se declaró incapaz de aceptar esos tránsitos. Y este hecho fue, y no otro, el dato definitivo por el cual, a partir de 1714, la Casa de Contratación de Sevilla se traslada definitivamente a Cádiz. En clara relación con lo anterior, la amplia llanura por la que el Guadalquivir circula y que le permitió ser navegable y aportar a Sevilla la gloria de la que hablaba Joaquín Guichot, esa misma llanura le convertía en un río lleno de problemas. Escasas pendientes, mínimas escorrentías, que hacían que se generaran grandes meandros, frecuencia de desbordamientos. Cada uno de los desbordamientos provocan procesos erosivos con grandes decantaciones sedimentarias que paulatinamente van quitándole profundidad, justo cuando más profundidad se necesita para que pasen los grandes barcos. Por eso es un dato histórico del Guadalquivir en estas épocas las constantes quejas de los navegantes. Cito solo algunas. De los años en torno a la llegada de los japoneses. De 1573 hay un documento que es el itinerario de Escalante de Mendoza, que se queja del peligro tremendo que hay en un punto llamado el Albaile, que se encuentra al llegar a Coria. De 1606 es una referencia de García de Céspedes, que evoca que el río entre La Horcada y Sevilla es prácticamente innavegable. Por si alguien no lo localiza, La Horcada es un punto de la orilla izquierda del río que está justo donde desemboca la boca meridional del brazo del este. Beitia Linaje, en un libro clásico que se llama El norte de contratación de las Indias Occidentales, recoge un informe diciendo que en los 3 años anteriores a la llegada de los japoneses, la gravedad de los encenagamientos en el Guadalquivir no ha hecho más que crecer. Y finalmente, el gran estudioso de las relaciones entre Sevilla y el Atlántico y, por tanto, de estos conflictos del río, el francés Pierre Chauny, habla de que las condiciones de navegabilidad en todo el siglo XVII fueron un único y constante proceso de empeoramiento y lo atribuye a la frecuencia altísima de grandes desbordamientos. Mirad la cifra que da. Entre 1587 y 1650, es decir, en 23 años, Pierre Chauny cuenta
17 grandes desbordamientos del río, es decir, uno cada 2 años. Estas circunstancias se veían especialmente empeoradas cuando tenían que atravesar los grandes meandros que existían entre ese punto de la Horcada y el Guadalquivir. De desembocadura a río arriba, el de los Jerónimos, el de Casas Reales y el de la Merlina. Todos ellos, bien lo sabéis, se fueron luego sustituyendo por cortas, por grandes obras hidráulicas, la primera de las cuales empezó en 1795, finales del siglo XVIII, es decir, cuando Sevilla hacía ya casi un siglo que había perdido la casa de contratación porque nunca antes se abordaron soluciones para los problemas del río, o como decimos coloquialmente, a buenas horas mangas verdes. Para ir adaptándose a esas limitaciones, durante la segunda mitad del XVI y a lo largo del XVII, se arbitraron a lo largo del río una serie de puntos en los que las cargas se completaban o se liberaban. Hubo fundamentalmente 3 de esos puntos: la Horcada, antes citada, el Copero y Coria del Río. De este modo, el Guadalquivir en el siglo XVII se había convertido en lo que mi entrañable, inolvidable amigo Antonio García Vaquero había descrito como un gigantesco fondeadero. Pues bien, uno de esos lugares esenciales, fundamentales, antepuerto de Sevilla, lugar de fondeadero donde las cargas se completaban o se liberaban, era Coria del Río, nuestro pueblo, que además tenía una circunstancia añadida, y es la de estar situado justamente en la orilla del último de los grandes meandros, el meandro de la Merlina, que era de todos los meandros del río aquel que tenía un mayor grado de evolución, es decir, el que estaba más cerrado, con sus puntas más juntas, de fuerte que cuando los navegantes lo tenían que describir entero, salvando las diferencias y los peligros de los bajos fondos que son cambiantes después de cada riada, y cuando hay poco viento, son siempre transversales, se podía echar 1 hora en ir a un meandro que empezaba en Coria y terminaba en las orillas de Oripo, la ciudad del pueblo de mi buen amigo el alcalde toscano. Se tardaba prácticamente 1 día en pasar, de forma que en los documentos de los navegantes se solía decir una frase que se hizo un tópico: llegados aquí, amanecer en Coria y atardecer en Coria. En suma, por lo que les estoy contando, desde la segunda mitad del siglo XVI, Coria del Río comenzó a centralizar esas funciones de antepuerto sevillano. Por eso se paraban en ella los convoyes de la carrera de India. Aquí se completaban las cargas o se aligeraban. Aquí se sumaban al pasaje los últimos rezagados navegantes o echaban a tierra los impacientes. Coria ya entonces era un pueblo de largo pasado, siempre vinculado al río y a sus modos de vida. El único de los puntos del fondeadero que estaba habitado desde hacía siglos. En Coria habitaban pescadores, marinos, carpinteros de riberas, calafates, rederos, areneros, ladrilleros y otros oficios ligados a la agricultura y a la ganadería. Y a partir de la segunda mitad del siglo XVI, claro, llegaban también a él comerciantes de toda la haya a la búsqueda del negocio fortuito. Por eso, y termino con una reflexión que espero que ustedes compartan, por ello, esta gente del río, esta gente de mi pueblo, acostumbrados en el arte de relacionarse con los extraños que por el río llegaban, no sentirían ningún sobresalto especial al ver que un día 2 galeras se acercaron a la orilla. La única sorpresa pudiera ser luego, cuando comprobaron que la gente que bajaba tenía rasgos físicos no comunes y que algunas de ellas venían con ropajes que mostraban signos de ser altas dignidades. Y también los recién llegados, estos esforzados marineros japoneses, intuirían que en ese pueblo ribereño, cuyo caserío apiñado se extendía entre la blanca espadaña de una ermita y la alta torre de una iglesia, podía ser un buen sitio para comenzar una vida nueva, distinta y mejor
de la que les ofrecía su llanura, una llanura en la que se temía más al hambre que a la tierra. Era octubre de 1614. Los embajadores de la misión Queixo acababan de llegar a Coria del Río. Seguramente ninguno de ellos podía explicarse por qué. Y desde luego, nadie pudo entonces imaginar que aquella historia con mayúscula fuese también el origen de otras historias con minúscula, historias menores, una de las cuales es la que dio origen a nuestro apellido, el apellido de mi madre Carmen, el apellido de mi abuelo Manuel Japón. Y esa otra historia, hermosa, entrañable, ejemplo de tolerancia, ejemplo de civilización y de convivencia, que es la que cada día hemos sido capaces de construir entre los japoneses y los japoneses. Muchas gracias.